¿Sabías este dato histórico? Joseph Stalin fue uno de los líderes más controvertidos y cruciales de la Unión Soviética. Gobernó la URSS desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Fue responsable de la rápida industrialización y colectivización del país. La industrialización rápida comenzó con su primer plan quinquenal en 1928. La meta era acelerar drásticamente la industrialización y la producción de maquinaria, acero, carbón, tractores, entre otros. Para lograrlo, se realizaron cuantiosas inversiones en la construcción de fábricas, presas hidroeléctricas, puertos y ciudades industriales. Millones de campesinos emigraron para trabajar en estas obras. La colectivización forzosa de la agricultura también comenzó en 1928. Implicó la confiscación de tierras y propiedades privadas para formar granjas colectivas llamadas koljoses y sovjoses. Los campesinos que se resistieron o se opusieron, llamados kulaks, fueron duramente reprimidos, encarcelados y ejecutados. Se confiscaban sus cosechas para cumplir cuotas. El resultado fue una hambruna masiva entre 1932 a 1933 que cobró la vida de millones de personas, especialmente en Ucrania. A esto se le llamó Holodomor. Para Stalin la industrialización y colectivización aceleradas eran imperativos de seguridad. Permitirían a la URSS competir militar y económicamente con potencias capitalistas en poco tiempo. En síntesis, Stalin llevó cambios de shock sin considerar el costo humano. Su lógica era convertir rápidamente a la URSS en potencia mundial. Los planes quinquenales fueron la estrategia de Stalin para acelerar la industrialización soviética de manera rápida y a gran escala. El primer plan comenzó en 1928 y establecía objetivos de producción ambiciosos para sectores como el acero, la electricidad, los tractores, el carbón, etc. Requerían enormes inversiones en nuevas fábricas, infraestructura, maquinaria y tecnología extranjera que se pagaba exportando alimentos y materias primas. También se realizó una colectivización forzada de la agricultura para servir a la industrialización. Esto afectó terriblemente a los campesinos. El trabajo era intensivo, con jornadas de 12 a 16 horas diarias. Se privilegiaba cumplir los objetivos sobre las condiciones laborales o de vida. Los planes impulsaron el crecimiento de la producción industrial en más del 100% en menos de 10 años. Pero el costo humano por la colectivización, el hambre y las privaciones fue terrible. La idea de Stalin era que solo con una industrialización acelerada al máximo la URSS podría defenderse militarmente y competir con economías capitalistas avanzadas. En conclusión, los planes permitieron una transformación rápida hacia una economía más moderna e industrializada, pero sobre la base del autoritarismo político y graves violaciones a los derechos individuales. Efectivamente, el gobierno de Stalin fue uno de los más opresivos y brutales. Construyó un enorme culto a su personalidad, con abundante propaganda que lo retrataba como un líder sabio y justo dedicado a los intereses del pueblo. Persiguió implacablemente a cualquier disidente político o voz crítica a su régimen. Cientos de miles fueron arrestados y enviados a gulags o ejecutados extrajudicialmente. Realizó frecuentes purgas contra miembros del Partido Comunista que veía como amenazas potenciales o rivales políticos. Las más brutales fueron las grandes purgas entre 1936 a 1938 contra el llamado enemigo interno. Controlaba férreamente la economía, la cultura, los medios, la educación. Toda la sociedad estaba subordinada al poder absoluto de Stalin. Los órganos de seguridad como la KGB eran omnipresentes. Su lógica era mantenerse firme en el poder mediante el terror, los asesinatos masivos, la propaganda mentirosa del régimen y una obediencia forzada al partido y su ideología. En síntesis, el de Stalin fue uno de los regímenes más crueles que utilizó el totalitarismo político, la violencia sistemática y el miedo para ejercer dominio sobre la URSS por casi 30 años. Stalin efectivamente cometió terribles crímenes y violaciones contra los derechos humanos del pueblo soviético. Ordenó la ejecución extrajudicial y los juicios sumarios de cientos de miles de personas que consideraba enemigos del pueblo, desde altos funcionarios hasta campesinos y minorías étnicas. Con el sistema de campos de trabajos forzados conocido como Gulag, más de 5 millones de personas fueron encarceladas en condiciones infrahumanas y de trabajo esclavo. Millones murieron por frío, hambre y enfermedades.
provocó y utilizó el hambre masiva contra poblaciones enteras como un castigo. El Holodomor en Ucrania entre 1932 a 1933 por la colectivización forzada se cobró al menos 3 millones de muertos. Poblaciones enteras fueron deportadas por la fuerza de sus lugares de origen, especialmente minorías como los chechenos, tártaros y kulaks, bajo condiciones de terror y miedo. El régimen de Stalin basó su poder en la violencia sistemática, el control férreo de la sociedad, la propaganda, la delación entre ciudadanos y un clima de sospecha que anulaba derechos civiles fundamentales. En conclusión, los crímenes y violaciones a gran escala ordenados directamente por Stalin lo convierten en uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Es cierto que Stalin y la Unión Soviética jugaron un papel determinante en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana en 1941 tomó a Stalin y al ejército soviético por sorpresa, ocasionando enormes pérdidas territoriales y de soldados en los primeros meses. Pero la URSS logró reagrupar fuerzas y detener el avance alemán en batallas claves como Stalingrado y Kursk, a un costo humano altísimo, de alrededor de 27 millones de muertos. Bajo el mando de Stalin, la industria soviética se reconvirtió rápidamente para la producción bélica. Esto fue decisivo para superar la capacidad armamentística alemana con el tiempo. En los años finales de la guerra la contraofensiva soviética fue arrasadora, y fueron las principales responsables de derrotar a las fuerzas de Hitler en el frente oriental. Pero los éxitos soviéticos se debieron a las duras batallas libradas por sus tropas y al enorme sacrificio humano. La táctica de Stalin fue mandar olas de soldados mal equipados como carne de cañón. En síntesis, Stalin como líder soviético fue fundamental junto a los aliados para vencer a la Alemania nazi, aunque a costa de una violencia extrema sobre su propia población. Es cierto que el legado de Stalin genera debate y controversia hasta el día de hoy. Para algunos historiadores, su mérito fue modernizar y transformar a la Unión Soviética de un país rural y atrasado a una superpotencia industrial, militar y tecnológica en pocas décadas. Bajo su mandato la URSS pasó de una economía principalmente agraria en 1928 a una economía altamente mecanizada e industrializada, capaz incluso de derrotar a la maquinaria bélica nazi en 1945. Pero ese rápido progreso tuvo un costo humano exorbitante: la colectivización forzada, las purgas políticas, los gulags y la política del terror provocaron entre 20 y 30 millones de muertos. También conformó uno de los regímenes dictatoriales más crueles del siglo XX, eliminando todas las libertades civiles, concentrando el poder político en torno a su persona y anulando cualquier tipo de disidencia. En definitiva, la discusión sigue abierta entre quienes creen que algún beneficio social pudo derivarse del estalinismo y quienes rechazan cualquier logro obtenido mediante una violencia y represión tan extremas. Es una figura que aún despierta posturas antagónicas.